Hoy pensamos la clase, como hay mucha gente muy joven acá, igual todos y todas y todos saben de qué se trató la última dictadura genocida, pero nos parecía importante o interesante con algunos materiales de la época, como para que vean cómo la dictadura implementaba su política de Estado, pero por el otro lado también había una enorme resistencia, o por lo menos no sé si enorme, pero había una resistencia de sectores, de vastos sectores de la población. Así que bueno, la idea es ir intercalando, vamos a ver si nos sale y Ujú. ahí vamos. 2 minutos antes de largar, me acordé, vieron que solemos plantear el tema de las efemérides. Y bueno, hoy es importante, me parece, que se cumple un aniversario, el 19, creo que aniversario, del No al ALCA. En Mar del Plata, en el 2005, se juntaron los países latinoamericanos en Mar del Plata y vino George Bush, como presidente de Estados Unidos, que, cuya propuesta era construir el ALCA, que es una alianza de libre comercio de América, que quiere decir que no había, que se podía, las mercaderías, centralmente la mercancía, podían fluir de un país a otro y obviamente los que más se perjudicaban eran los menos desarrollados, con menor desarrollo industrial, que es el grueso de América Latina, y el más beneficiado, obviamente, era Estados Unidos, que podía penetrar sin ningún tipo de restricción de aduanera, en ningún otro tipo en nuestros países. Y esto se produjo en Mar del Plata y la verdad que fue un hito porque América Latina se unió, estábamos en un momento de alza de América Latina y tres líderes condujeron ese gran encuentro, digamos, tuvo George Bush en Mar del Plata, que fue Néstor Kirchner, Chávez y Lula. Ellos tres articularon una estrategia y producto de esa estrategia que articularon, se le planteó el no al ALCA, hubo grandes movilizaciones en ese periodo, muy importantes. Fui a la reunión, sí, disculpa Julieta. No, que ahora que cuenta esto me viene una frase genial de Chávez, ¿te la acuerdas? Como que me marcó esa, Alca, Alca, al carajo. Exactamente, exactamente. Y después cuenta la historia, digamos, de que cuando alguien lo quiere muchachear al otro, le apoya la mano en la pierna, que es lo que Néstor le hizo a Bush mientras hablaba. Bueno, fue un hito con muchas anécdotas, evidentemente. Pero lo más importante de todo es que se pudo voltear esa estrategia de Estados Unidos hacia América Latina, que no es poco. Imagínense hoy, desde la Argentina es como si viviéramos en otro país, en otro mundo. Pero bueno, quería recordarlo porque me pareció un hito y un hito al cual vamos a tener que volver en algún momento. Este, pero evidentemente estamos en otro escenario, por lo menos en nuestro país. Podría decirse que no, las cosas no han cambiado profundamente en Brasil, en Venezuela o en México, si se quiere, pero en nuestro país sí, evidentemente estamos en un proceso de retroceso de lo que era el liderazgo en ese momento de Néstor Kirchner y bueno, y el encuentro con Chávez, como dice la compañera acá, al carajo, y fue al carajo el ALCA, este, y después, bueno, y la presencia obviamente de Lula, podríamos decir la potencia de América Latina. Y como anécdota, eso lo digo porque me gusta a mí, no sé, se cumple un aniversario también del fallecimiento de Leonardo Fabio. No sé si lo ubican todos a Fabio, pero bueno, fue un cineasta, alguien comprometido con el proyecto nacional y popular, este, y, y bueno, falleció en esta fecha, creo que hace, no me acuerdo si 12 o 17 años, 12 años. Estuvo Leonardo Fabio en el palco, ¿no es cierto? En el regreso de Perón, ¿verdad? Incluso el regreso tan conflictivo del 20 de junio del 73, uno de o uno de los principales que animaba ese acto que tragedia fue Leonardo Fabio, que era
un creativo a todas luces, un hombre nacional y popular. Que, bueno, pareció Con una película muy recomendable, profe. Sinfonía de un sentimiento, todo tiene que ver con todo el proceso del peronismo, la historia del peronismo, de alguna forma, y hay diálogos con Perón. Realmente es un documento importantísimo, digamos. Sería la película política más importante de Fabio. Pero bueno, Fabio era un creativo, después también fue un cantante, compositor, este, realmente un tipo muy, pero muy capaz, que bueno, que pareció joven. Muy recomendable, sí, sí, sí. Él Sí, tiene varios, ¿no? Moreira, Aniceto, el romance de Aniceto y la Francisca, tiene varias películas. Crónicas de un niño solo, Un niño solo. impresionante. Ah, Gatica, es un Gatica el mono. Sí, yo más que nada Gatica, porque lo recalcaban así como en el palco peronista y creo que esa película, ¿no? sí, Sinfonía, sí. Sí, Gatica también. cumplida el tema de las efemérides, que me parece importante, sobre todo el tema del no al ALCA. Este, entramos en el proceso de la dictadura, yo creo que la mayoría lo conoce, la idea es hacer un pantallazo, y si a ustedes les parece, lo voy a cruzar también con algunas experiencias, dado que me tocó ser parte de la experiencia de la resistencia a la dictadura del 76. Este, la dictadura tiene una característica fundamental que se toca bastante con el tiempo que estamos viviendo, que era terminar con el Estado peronista, con, el, con la estructura de desarrollo industrial del país, la estructura de distribución de importaciones que habíamos visto, terminar con ese proceso, terminar con la clase trabajadora peronista y sobre todo con los derechos de esa clase trabajadora, lo que podríamos resumirlas en la justicia social. Por eso digo que se toca bastante con este tiempo. Ese fue el gran objetivo. Yo tenía un compañero que decía que el golpe del 76 fue un robo a mano armada. Le quisieron robar sus recursos y fue a mano armada. Esa mano armada implicó una masacre, un genocidio, ¿saben? Con más de 10.000 presos y 30.000 desaparecidos. Ese, esa masacre, ese genocidio hubo que hacerlo para poder imponer una política de entrega, de destrucción de la estructura del aparato productivo nacional. Y se inicia en la Argentina un ciclo también, que también es importante comentarlo, de endeudamiento. El gran ciclo de endeudamiento se inicia con la dictadura militar. La dictadura militar había entre 5.000 y 7.000 millones de dólares de deuda. Y termina esa dictadura con 48.000 millones de dólares. O sea que el salto cualitativo es impresionante. ¿Y por qué se da ese proceso de endeudamiento? Porque sucede eso, para poner un contexto de lo que pasaba en el mundo. En el mundo se produce lo que se va a llamar la crisis del petróleo. ¿Qué es lo que sucede? Que los países productores de petróleo se nuclean. Por primera vez es como si se nuclearan hoy los países que producen litio, suponete, y se nuclean y genera una crisis en el mundo. Bueno, se nuclearon los países productores de petróleo, esa organización, donde estaban muchos países, sobre todo del mundo árabe, ese núcleo de países se llamó la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo. Por primera vez, al nuclearse, fijan el precio del petróleo y generan una gran crisis global, justamente porque Estados Unidos deja en ese momento de marcar eh, la oferta y la demanda de petróleo, y esos países se apropian de eso. Eso genera un proceso de crisis, de inflación global, y a la vez se produce como contrapartida de eso, como aspecto complementario de eso, que empiezan a surgir entonces capitales baratos para prestar globalmente, producto de esta misma acumulación de recursos, producto del petróleo. Ese, ese flujo de capitales baratos, Argentina se endeuda, y se endeuda proporcionalmente salvajemente. Ustedes piensan que pasar de 7, casi de
poco más de 5.000 millones a casi 50.000 millones, es casi multiplicar por 9, es el 900%, lo cual crece que es una salvajada la deuda. O sea, en términos absolutos es mucho menos de lo que hoy, pero en términos relativos, comparativamente, pasar de 5.000 a casi 50.000 es una brutalidad. Bueno, eso se produjo en la dictadura genocida que nos gobernó del 76 al 83. La figura de ese golpe de Estado, si bien históricamente se habla de Videla y de la Junta Militar, obviamente fueron los que cometieron el genocidio. Nosotros, pero se empezó a hablar este último tiempo mucho de dictadura cívico-militar. Muchos de nosotros en la época de la dictadura, en los primeros tiempos, la denominamos la dictadura oligárquica, porque era una minoría de grupos económicos concentrados que definieron la estrategia de desarrollo para el país y fueron los que bancaron a las Fuerzas Armadas para impedir la conquista. El vocero de ese proyecto económico se llamó Martínez de Oz. De Martínez de Oz, para aquellos que no lo conocen simplemente, este no es el discurso del 2 de abril del 76, el discurso del 2 de abril del 76 es el que a pocos días del golpe marca los objetivos económicos, sociales y políticos del golpe y los dice Martínez de Oz por los medios de comunicación de la época, que eran muy escasos en proporción a los actuales. No sé si vos, André, tenés, para que vean, este es 2 minutos de lo que fue un discurso posterior de Martínez de Oz, pero muchísimo más corto. Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y en la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12avo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. La idea de mostrarles un poco en 2 minutos lo que decía este personaje es que si ustedes lo cruzan con lo que se dice hoy en la economía acerca de cómo hay que liberalizar la economía, abrirla, dejarla que ingresen, fluyan capitales, entren y salgan a piacere, y que no haya control
Antes veníamos de una experiencia con mucho control del comercio exterior, de concentración de la política de granos y la política ganadera. Todo eso se desreguló con Martín Lutero. Se abrió la economía brutalmente y quebraron miles y miles de empresas. Una experiencia que se va a repetir después con el gobierno de Menem, con el gobierno de Macri, y ahora se está repitiendo con el discurso, como habrán escuchado la palabrita esa, de la libertad. Queríamos que brevemente, nomás para que se habla mucho de Martínez de Oz y sobre todo se habla de esta política económica actual, se identifica con Martínez de Oz, entonces nos parecía importante por lo menos que aquellos que nunca lo vieron, lo vieran, y en resumida 12 puntos que él define como sus objetivos, quedara claro que su objetivo es que la economía se abra, se desestructure lo más posible el desarrollo de la industria nacional y entren y salgan capitales a piacere, y esto genera un proceso de endeudamiento y un proceso de destrucción de la industria nacional y de destrucción del empleo. Algo parecido a lo que lamentablemente iniciamos el tránsito en estos meses y que es lo que pasó en el proceso de la dictadura. Había una, también le queríamos mostrar, no sé si Andrés la tiene a mano, unas publicidades de la época, este, que fue bastante conocida también. Como para la idea de graficar un poco, después queríamos avanzar y graficar en algún proceso de resistencia para que ustedes pudieran ver. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Bueno, esta es una publicidad que se mostraba muchísimo en la dictadura. Sí, lo interesante era cómo se iba formando el sentido común, cómo a través de los medios de comunicación y la propaganda. En ese momento la propaganda era solamente por televisión, 5 canales nada más había de televisión, y, y los medios gráficos, ¿no? La radio. Entonces era todo el tiempo bombardeándonos con la necesidad de la apertura, de lo importante que era esta cuestión comparativa, de que entre los productos extranjeros, parte de la política era también ocultar que con la entrada de los productos extranjeros se terminaba con la industria nacional, que era ni más ni menos que el plan de Martínez de Oz y de los llamados Chicago Boys, de la escuela de Chicago, de la cual Milei es un nieto, ¿no? De aquellos liberales. De liberales, de liberalizar, por supuesto, de la apertura, ¿no? No de liberales, porque no es que implementaron el liberalismo en toda la dimensión política, sino solamente el liberalismo en su dimensión económica y las restricciones y el autoritarismo y el terrorismo de Estado en, en la fase social, ¿no? Sí, la idea un poco nuestra a partir de este momento es hablar de lo que significó la represión y la resistencia a esta dictadura. Contar un poco cosas que tal vez ustedes ya sepan, pero hacer un recorrido sobre lo que fue la resistencia de las organizaciones políticas o político-militares que resistieron a esta dictadura, la resistencia de los organismos de derechos humanos, el movimiento de las madres, la resistencia sindical, y después de alguna forma manifestaciones culturales de la época, que también significaron un proceso de resistencia a la dictadura
en una dictadura que cercenó derechos, que cercenó el derecho a expresarse y a votar como un derecho político, cercenó el derecho a la vida, porque masacró y generó un genocidio en nuestro país, generó, restringió derechos sociales. Este es el otro aspecto fundamental. Restringió el derecho a organizarse, a nuclearse, a sindicalizarse y también prescribió, prohibió o afectó aspectos culturales de los derechos. Y llegó también a meterse con los libros, a prohibir manifestaciones musicales, a prohibir cantantes, a prohibir formas de educación. Existía en esa época, lo comento, ¿no? una, o algo que se llamaba la matemática moderna, que era la teoría de conjuntos. Se explicaba la matemática a través de la teoría. Bueno, la dictadura prohibió ese sistema de enseñanza de la teoría de conjuntos justamente porque hablaba del concepto de conjunto. Como planteaba el concepto de conjunto en la enseñanza de las matemáticas. No estamos hablando ni siquiera de historia o de ciencias sociales, estamos hablando de matemáticas. Como la dictadura le parecía que hablar de conjuntos y del concepto de conjuntos como aspecto pedagógico para enseñar, eso era subversivo. Y como era subversivo, la prohibió. Me parecía importante contarlos para que tengan una idea. Se prohibieron libros como El Principito, fueron libros que fueron prohibidos. Se prohibió a cantantes como Serrat, que cantaba una canción que se llamaba Para la Libertad, que más de uno la había escuchado. Canciones prohibidas, libros prohibidos, métodos de enseñanza prohibidos, artistas prohibidos, artistas que huyeron del país, amenazados, primero por la AAA y después ante el riesgo de ser secuestrados y desaparecidos por la dictadura. Ese fue el panorama que regó la patria, de alguna forma, durante varios años. Me había ocurrido, a diferencia por ahí de otras, aunque siempre lo voy mechando, otras charlas por ahí, hacer un recorrido a través de mi propio testimonio de lo que fue el proceso de la dictadura. Sí me parece que es un caso particular y relevante y marcarlo distanciado, separado de lo que fue la experiencia, lo que fue Rodolfo Walsh, de la dictadura. No sé si todos saben que Rodolfo Walsh construyó una agencia de informaciones que se llamó Ancla, donde que él planteaba que había que hacer circular la información porque obviamente la información era mucho más restringida todavía de lo que es ahora. Como decía Andrea, los medios de comunicación eran muy pocos y controlados, y él crea una agencia que se denominó Ancla, que era una red donde vos nucleabas información y la difundías la información. Rodolfo Walsh en ese sentido era un escritor, un intelectual, un periodista, y conducía en ese momento a uno de los responsables de lo que era la inteligencia de la organización motor. Él cae en el año 77, al cumplirse un año del golpe de Estado. Él hace una carta, que es la carta abierta a la dictadura militar, donde pormenoriza en detalle qué es lo que esto que muestra Andrea es un material que nosotros sacamos cuando fui secretario de Derechos Humanos en la provincia, y la imprimimos y quisimos que hubiera cantidades de esta carta abierta. Entonces la hicimos en papel diario y sacamos miles y miles de materiales que repartimos por toda la provincia de Buenos Aires. En esa carta abierta a la Junta Militar, al cumplirse un primer aniversario, y por otro lado, cuando él está entregando y enviando por correspondencia esa carta, es cuando lo hacen caer en una emboscada por la zona del barrio de San Cristóbal, en la calle en San Juan y Entre Ríos, donde hay una estación de subte en estos momentos que se llama también Rodolfo Walsh. Es emboscado, hay un Banco Nación en la esquina, es emboscado y cae muerto. Pero lo interesante de esta carta abierta es que detalla, analiza en profundidad, al haber partido solamente un año,
cómo era la dictadura, cuál era el objetivo económico y político de esta dictadura y la masacre que estaba llevando adelante. Es una denuncia que entra en los anales de la historia, esa carta abierta de por eso nosotros siempre lo marcamos y lo reivindigamos, porque más allá de ser un cuadro político que debatió y discutió lo que pasaba en la resistencia, elabora este material y este documento. Le vamos a mandar esta carta que es, y que por supuesto, bueno, para que la lean, ahí está. A grandes rasgos, digamos, otro elemento que yo quería comentar, que me parecía importante por donde estamos, por la universidad donde estamos, es, si bien hubo diversidad de organismos de derechos humanos que denunciaron esta dictadura, estuvo el, eh, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que ya existía, la Comisión de Familiares de Víctimas de Presos Políticos, que ya existía porque ya había presos políticos en nuestro país y la Comisión de Familiares ya existía. Existía, bueno, como les dije, la Asamblea Permanente, ayúdame, que se metía Justicia y Paz, Justicia y Paz, que es a donde pertenecía Pérez Esquivel, que va a recibir el Premio Nobel de la Paz y que estuvo preso en la época de la dictadura. Y va a surgir el movimiento de las madres de Plaza de Mayo, que a mí me toca de cerca porque mi mamá fue una de las 20 madres que son fundadoras de las madres de Plaza de Mayo, porque tuvo lamentablemente la desgracia de padecer la tragedia, porque a mi hermano cuando tenía 20 años, en el 20 de agosto del 76, lo secuestran mientras estaba durmiendo en la casa de mi hijo. Y a partir de ahí, mi mamá, mi papá también, mi papá en una institución más legal, pero hoy existe todavía, que se llama CEL, Centro de Estudios Legales y Sociales, que también lo fundan padres de víctimas de terrorismo de Estado, y ahí se vincula por ahí más mi hijo y mi mamá, empieza a ir, como cuentan, a hacer todas las denuncias habidas y por haber, y como muy bien lo planteó él en una frase que ha sido célebre, las madres fueron paridas por sus hijos, esas madres fueron paridas por sus hijos. Ahí en esta marcha, vista de frente a la derecha, está, mi mamá es la que tiene la, la foto de mi hermano. Y eso la involucra y de alguna forma me involucra a mí, que en ese momento era un militante joven de la juventud peronista, que en agosto del 76, a mi hermano lo secuestran en agosto del 76, a poco de avanzar el golpe de Estado. Y yo era en ese momento un militante que tenía una situación compleja también ya de legalidad. En esa época tenías que, una de las características de la época, para comentarlo, es que tenías que moverte muy rápido, cambiar a menudo de casa, de vivienda. La situación, Andrea está mostrando tanto otras marchas de las madres de Plaza de Mayo, donde en parte mi mamá participaba en lo que fueron en esa época las madres, que no eran la mayoría, muy pocas han luchado en política, la mayoría no, y la realidad las involucró la búsqueda de sus hijos, o como ustedes saben, en la historia del pañuelo blanco, que es un pañal que se pusieron las madres en la cabeza como símbolo para poder encontrarse, verse, y como planificación de la búsqueda de sus propios hijos, y que se fueron encontrando los trámites, y que la rotonda de Plaza de Mayo tiene que ver con que la policía las hacía circular y no las dejaba quedarse quietas, paradas, para conversar o para contarles sus propias historias. Entonces tenían que circular y decían circulen, circulen, y así en ese discurso de circulen, circulen, las madres fueron construyendo y resistiendo esa dictadura, fueron construyendo su propia identidad. En ese momento había resistencia de todo tipo, había resistencia armada, había resistencia sindical, había resistencia de los organismos de
humanos. Hubo muchísima resistencia sindical que no se difundía. En las fábricas se paraba, se había conflicto y secuestraban a las cabezas, a las comisiones internas, los cuerpos de delegados de, de esas fábricas. Y así se fue construyendo, por un lado, una masacre, pero por el otro lado, un heroísmo de un pueblo que no se quebraba y que seguía y siguió resistiendo todo el tiempo. Y que yo a veces digo, se habla mucho de la masacre, se habla mucho de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, se habla mucho del genocidio, de las mismas madres, pero se habla poco de la resistencia. Y yo siempre pensé que la mejor forma de recordar a las compañeras y compañeros que hoy no están es recordándolos en sus mejores momentos, no recordándolos en la tragedia, sino recordándolos vitalmente en en su compromiso y en su lucha por construir una sociedad más digna. Y se hizo, en ese momento no estaba en la Constitución del 94 va a ingresar la cláusula del derecho a la resistencia, el derecho de resistir al tirano. Es el derecho a la resistencia que no estaba en la Constitución ni del, del siglo XIX, reforma del 56, 45, va a estar en la reforma constitucional del 94. En la constitución de la reforma del 94 se incluye una cláusula que es el derecho de resistir a la opresión. Y lo que hubo en esa historia fue una resistencia a la opresión, una resistencia por todos los medios. Les contaba, en mi caso, en el año 75 ya, yo creo que los comenté eso a mi compañera secuestrada, y eso nos llevó a una situación de ilegalidad, de problemas de documentación, problemas de vivienda. Cualquier cosa que pasaba teníamos que poder. Yo creo que ya ni me acuerdo la cantidad de viviendas que me metí. Yo en el 76 tuve a mi hija mayor y en el 78 a mi segundo hijo. Tengo 3 hijos. La última, Silvia, nació en democracia. Pero en ese momento deambulábamos de un lado para el otro y a la vez manteníamos cierto contacto y comunicación con, con los barrios donde habíamos dado democracia y tratábamos de mantener el contacto para mantener viva esa llama que es la que había existido en la resistencia peronista y seguía existiendo en los barrios, esta vez con muchísimo más virulencia. Y por ejemplo les quería contar un método que ya entrado, lo utilicé entrado el año 78, que se llamó RLTV. Era un aparatito chiquito que un compañero nuestro, que es ingeniero, había inventado, que era para interferir la televisión. Entonces, nosotros íbamos con ese aparatito, yo lo tenía embutido, se decía, guardado en una camioneta Dodge, que ya no hay, que se ve, tipo Ford, Chevrolet, esas camionetas viejas, y lo tenía conectado a la batería del coche y a un grabador, y en ese grabador lanzábamos una proclama. La había grabado la que era mi compañera que había desaparecido. Y la grabamos esa proclama y en ese momento vivíamos en las afueras de La Plata, en la ciudad de La Plata, y vos ibas al hotel, o en el caso mío, era la parte estaba una antena que estaba escondida en medio de la lona de la camioneta, la parábamos y transmitíamos una proclama que se escuchaba, depende de la altura, se escuchaba en distintos barrios de la periferia de La Plata, digamos. Si cuanto más alto estabas, más lejos llegaba la onda. Y era una proclama en la cual no interferíamos la imagen seguía vigente, pero interferíamos la voz. Y la proclama decía algo así como: atención, atención, transmite radioliberación de motor. Y después largábamos la proclama. Y al otro día íbamos por la zona a relevar hasta dónde había llegado esa proclama. Y entrábamos a los almacenes,
a la confitería, a distintos lugares para escuchar lo que la gente, o en la parada de colectivo, a ver lo que la gente decía, a ver si la había escuchado, y de acuerdo a eso trazábamos el radio hasta dónde había llegado esa proclama. Son experiencias que no son muy discutidas, que algunos las conocen, pero son pocos, y que fueron distintas formas de resistencia. Esta fue una resistencia tecnológica, si se quiere, más adecuada a los tiempos. La más común era pintadas con aerosol, volantes, recorrer las casas, hacerlas volanteadas en la fábrica, buscar distintas formas de ir resistiendo. Teníamos una consigna que era resistir es vencer. Entonces, era fundamental resistir para poder, en esa resistencia, después concluir las condiciones de lo que se dio en llamar la conciencia popular. Siempre en una dictadura o en un proceso hay un momento de resistencia, un momento de acumulación de fuerzas y un momento de la contraofensiva. Bueno, eso, la contraofensiva popular fue fundamental, el movimiento obrero. El 27 de abril de 1979, Saúl Ubaldini, que va a ser después un líder importante de la Confederación General del Trabajo de la CGT, y 25 organizaciones gremiales, por eso se llamó la Comisión de los 25, largan la primera huelga general. Había habido muchos sabotajes, había habido huelgas de distintas empresas, fábricas, que no trascendían en los medios de comunicación, pero resistían y eran violentamente reprimidos y secuestrados sus delegados. Pero esta va a ser la primera huelga, esa huelga general es el 27 de abril de 1979. Y ahí lentamente empieza a cambiar ese proceso. Pero antes de avanzar me estaba acordando, estuvimos viendo con Andrea, después les sigo contando la película de la dictadura, pero en medio de la dictadura, en el año 78, se produce el Mundial del 78, el Mundial que ganamos, porque a pesar de que estábamos perseguidos, violentados, en mi caso tenía un hermano desaparecido, igual festejamos el triunfo del Mundial 78. Pero se da un debate en el Mundial 78, no sé si algunos lo deben conocer, entre el locutor de moda del fútbol de la época, el locutor popular de la época, que era filoprocesista, que es José María Muñoz, que era relator de fútbol y que apoyaba la dictadura, contra un personaje que era un personaje de historieta, un personaje de historieta que la historia, valga la historia, salía en la contratapa de Clarín, que era Clemente. Clemente era un personaje, y bueno, ahora Andrea va a compartir con ustedes un pequeño relato de lo que fue esa historia, no sé si lo tenés, y hay un debate ahí. Caloi es el dibujante. Papá. Es el papá de otro dibujante que por ahí algunos de ustedes conocen y que está bastante en boga hoy, que es Tute. El padre de Tute, que es un dibujante que hace historietas en la época, se llamó Caloi y fue el creador de este personaje que fue Clemente y que discutió en el Mundial con José María. Hay un pequeño relato que les queríamos pasar a ustedes, si lo tenés a mano. Sí. Me parecía interesante porque fue un hecho muy importante, una batalla cultural de la época. Profe, sí. Mientras usted pone eso, quería comentarle que la mujer que aparece ahí es María Verónica, la mujer que fue la última mujer de Caloi, que también es una dibujante excepcional, que tuve la posibilidad de conocer porque es ricotera, como yo, y en una de tantas vueltas ahí la conocí, y la verdad que el amor que se tenían y cómo habla sobre Caloi, y el compromiso social que tiene, es una bella persona. La verdad que es muy... Y trabaja para Clarín, hace dibujos. Tiene un dibujo muy conocido que se llama Mostrina y habla de la realidad justamente en Clarín. Así que también es una manera de... así como una batalla, ¿no? Muy caloita. De la 11ª Copa de Fútbol de la Federación Internacional
¿Conocías esta historia de Clemente y los papelitos? Sin duda que uno de los momentos de mayor popularidad de Clemente fue el Mundial 78. Época nefasta, dictadura militar, represión clandestina de Estado, desapariciones, torturas. En ese contexto del Mundial, Clemente incitaba a tirar papelitos cada vez que salía la selección a la cancha. Y en eso se contraponía a la prédica de José María Muñoz, el relator de América, que en cierta medida encarnaba el buen sentido de la dictadura, dar una imagen de corrección ante el mundo. Te recomendaban en avisos por radio, por televisión, de gráfica, a la gente que no, cuando vinieran los turistas, los hinchas extranjeros a ver el Mundial, no los llevaran a los tacheros a pasear para cobrarles de más, no los empujáramos, en fin, nos trataban a todos como a verdaderos inadaptados, ¿no? Porque hay que demostrarle al mundo cómo somos los argentinos. Esta es nuestra gran carta de presentación. Y no tiene que haber faltas de ortografía. Así que vamos, muchachos, con buena letra, y va a ser mundial. En realidad lo que existía es un gran temor por toda esa multitud que por primera vez se iba a juntar en un estadio de fútbol. Por primera vez, digo, después del golpe militar, tanta gente toda junta, ¿no? Entonces, sumada a esta campaña oficial, un año antes, en el 77, Muñoz, que era en ese entonces un famoso relator, el más conocido relator de fútbol, empezó su campaña personal diciendo que además no había que tirar papelitos en la cancha porque íbamos a dar la imagen de un país sucio. Argentina, Argentina el estadio. Tiro libre para Argentina. Están cometiendo muchas infracciones los holandeses. Entonces, bueno, por decirlo en términos futbolísticos, ya que estamos hablando de fútbol, me la dejó picando y con el arquero vencido prácticamente, y ahí Clemente empezó con una campaña de los papelitos, diciendo que había que tirar más papelitos que nunca, porque, bueno, todos sabemos que acá en la Argentina el espectáculo futbolístico no se reduce a los 22 jugadores y el referí que están adentro de la cancha, sino que incorpora necesariamente el marco, es decir, la participación de la hinchada, que es una participación creativa, con sus cantitos, con sus manifestaciones y con sus papelitos cuando aparece el equipo. Entonces, por el audio que correspondía al EAM 78, o sea, a los milicos, decían que no tiene más papelitos porque Argentina corre el riesgo de perder los puntos. Simultáneamente... No sé, se cortó. Bueno, lo que decía es que se cortó en el video. Es que aparecía en el video que no lo manejaba la AFA, sino que no lo manejaba la dictadura. Aparecía Clemente diciendo tiren papelitos. Tiene que Claro, estar. Sí. exacto. Hay varios videos. Está el video, como decía la compañera, de la esposa y otro de él. Son distintos videos. Y el tablero son esos tableros electrónicos que aparecía la imagen de Clemente y decía, tiren papelitos, muchachos. Entonces, mientras Y aparte, profe, tenían como una canción, Clemente, y aparecía en la tele, ¿no? Hacían propaganda, o eso fue después, porque yo recuerdo. Claro, No, eso sí, es hacía propaganda, yo algo recuerdo. Claro, eso es posterior. Pero en ese momento, de hecho había empezado la historieta, esa ya ni me acuerdo, había empezado con otros personajes. Clemente se transforma en el personaje más importante de la historieta y bueno, y en ese debate que él lo llama, se llamaba José María Muñoz y Clemente lo llama Muriós. Le cambia la N por la R, le dice José María Muriós. Y bueno, y se arma un debate, por supuesto, la hinchada lo que hizo fue tirar papelitos en cantidades superiores y Clemente le ganó a Dios, que era el pueblo ganador de la guerra, simbólicamente hablando. Entonces me parecía que esto era muy importante. Y bueno, se va generando un proceso, reitero, de organizaciones que vienen luchando, pero partiendo militantes. En mi caso particular, me mudé, había vivido en Capital, en Hurlingham, en Morón Sur, estaba viviendo en las afueras de La Plata en ese momento, y la vida me lleva a salir y a cumplir
tareas afuera de la Argentina. Eso es parte de una experiencia que se llamó La Guardería, que pasamos el año pasado la película en la Universidad de las Madres, que había jóvenes militantes que entraban y salían del país para enfrentar a la dictadura, pero teníamos hijos muy chiquitos porque éramos todos veinteañeros, éramos muy pendejos hablando malito. Y entonces se creó un espacio de protección para que a esos chicos no les pase nada y los padres estén tranquilos cuando entraban y salían del país. Y se creó una experiencia que se llamó La Guardería y que estuvo en La Habana. Y en esa yo fui el responsable de esa experiencia. En ese momento me tocó conocer Cuba, cosa que ni me imaginaba que iba a tocar en medio de... Estamos en el año 1979. Y en el año 1980 decidimos aproximarnos con mi compañera hacia Argentina, y yo viajo primero y ella después a Río de Janeiro, y alquiló un lugar, que se oye, ella viaja con otro compañero, y son secuestrados en el aeropuerto de Callao, Río de Janeiro, y trasladados. Hay un avión del ejército argentino, para que esto es lo que se dio en llamar el Plan Cóndor, el Plan Cóndor fue una connivencia de la dictadura de América Latina, conducido por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Eso se planifica, empieza con el golpe de Pinochet y después se va a trasladar al resto de América Latina. En el año empieza en el 75 y después se traslada. En el año 80 secuestran a mi compañera en ese momento y la traslada. Y hoy es una detenida desaparecida. Nos enteramos mucho de lo que sucedió porque en Estados Unidos el Departamento de Estado desclasifica información cada 10 y 20 años. Entonces, uno de los materiales desclasificados cuenta cómo fue la operación en la cual secuestran a mi compañera y a compañera que viajaba con ella, que lo secuestran en el aeropuerto del Galeao, el ejército argentino en convivencia con el ejército brasileño, y la traslada a Campo de... Después no se supo más. Yo en ese momento estaba en Río de Janeiro, y cuando llegué a México hice la denuncia pública de la desaparición y el secuestro. Eso fue trasladado de Derechos Humanos, porque un poco como ya les conté, mi mamá era parte de las Madres de Plaza de Mayo, y mi viejo estaba en el Centro de Estudios Legales y Sociales. Entonces esto se difundió rápidamente, pero no hubo mucho más para hacer, más que las denuncias, porque nunca más apareció ni ella ni el cuerpo. Sabemos que estuvo en Campo de Mayo. Eso profundizó, en mi caso, mi compromiso, no solo militante, que era el que venía llevando adelante desde muy joven, sino también los organismos de derechos humanos. Yo tenía 2 hijos muy chicos que hoy están creciditos, digamos, pero que eran muy pequeños. Tenían, cuando la secuestran a Mónica, tenía una, pues, más chico, 1 año y pico, y la otra 4 no había cumplido los 4 años, eran 3 años, se llevan 2 años. Eran muy pequeños y bueno, así que estuvimos un tiempo más en Cuba y después estuvimos un tiempo en Barcelona. Pero bueno, eso fue, y eso me llevó también a tener una relación muy profunda con la madre. O sea, el hecho de que mi mamá fuera una de las 20 madres que fundaron la organización, qué sé yo, con Eve tuve una relación histórica desde la época de la dictadura, que conocimos, siendo sinceros con mamá, como era el carácter de Eve, ¿no? Como, con buenas migas y no tanto, pero los últimos años sí, con muchísimo afecto y muchísimo cariño, una relación muy fuerte. Pero bueno, no sé, Andrea quiere A ver si compartir. se ve. Sí, algo se ve. ¿Algo se ve? Sí, se ve, profe. Bueno, esa es la entrevista, una que le hace Eddie a Eve en
un ciclo que se llamó Militantes. Pero Pues, ¿cómo Es interesante. si tuvieras que presentarte, es medio redundante presentar a Eve, pero... No sé, mira, me parece que no es tan difícil. Una mujer común, una mujer de pueblo que lucha. Como tantas mujeres que son anónimas y luchan un montón también. Creo que esa es la mejor presentación de una mujer luchadora. Frente a todo y contra todo. Sin medir si le viene bien a unos u otros. Totalmente, totalmente. Es un buen material. Eve di cuenta, relata cosas que no relató en otro lugar. Y es un buen material. Eve ya empieza a pintar como lideresa en el proceso en plena dictadura. Era la que iba al frente, la que impulsaba a las otras. Bueno, y fue ganando ese lugar de fuerza y de liderazgo. Pero, como les decía antes, las madres son parte de había otras experiencias de organismos de derechos humanos que tenían una historia previa. Lo original de esta experiencia histórica es que eran mujeres que los juntó la realidad y se pusieron al frente le pusieron el pecho a la historia, el pecho a la dictadura. El afecto por sus hijos se transformó en bandera política y esa bandera política se trasladó por todo el mundo. Y bueno, la dictadura se fue debilitando por sus propias limitaciones. Primero económico, y su propio fracaso económico, su desprestigio social, la virulencia en cual lo lleva adelante, cierto aislamiento a nivel global, y hace una salida que es lo que uno podría denominar huir para adelante, que es la experiencia de Malvinas, donde la aventura Malvinas, que toma una reivindicación que es una reivindicación nacional, una reivindicación del pueblo argentino, para unirlo detrás de un hecho externo, y larga esta aventura. De hecho, en mi caso, siendo opositor a la dictadura, participé junto con una comisión de dirigentes, donde estaba el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Oscar Castaño, el gobernador de la provincia de Córdoba, Obregón Cano, y fuimos en un viaje todos a Perú, porque en Lima, Perú, cuando fue la experiencia Malvinas, hubo movilizaciones impresionantes del pueblo peruano apoyando a la Argentina, no a la dictadura, apoyando a la Argentina con Inglaterra, que fue ese enfrentamiento en donde fuimos derrotados, la dictadura llevó adelante una dictadura en la cual repitió el modelo que había repetido acá, porque terminaron los oficiales torturando a los soldados, pero ese intento de consolidar la dictadura con un conflicto externo fue lo que terminó de deteriorarlo cuando terminaron puesta abajo y en la rodada y con movilizaciones, sin huelga. Esto fue producto de ya venían las huelgas, ya venían las fuerzas políticas dialogando, ¿sí? Y empieza ese proceso ya final de retirada que termina en el año 83 con llamado elecciones y con un intento de autoamnistía, que es lo que sacan ellos mismos una ley de autoamnistía que obviamente después no va a tener ningún resultado, ni consecuencia, digamos. Pero bueno, este es el periplo o el ciclo que de alguna forma queríamos comentar